Estamos en Semana Santa, ¿sí? La religión, las tradiciones celebran esta semana como una semana especial donde se cohíben de no pecar, de no hablar malas palabras, de no tener reuniones sociales, de no bailar pegadito, nada de eso. Una semana especial para, de alguna manera, cohibirse de hacer ciertas cosas que en nuestra carne queremos hacer. Y es lo que la mayor parte de las religiones lo hacen. Dicen Semana Santa. 7 días para cuidarse, para guardarse. Pero nosotros no creemos en eso. Nosotros, los cristianos, creemos que los 365 días son santos, santo y santo. Esa es la diferencia. No necesitamos una semana específica para, de alguna manera, guardarnos y no pecar. No. Nosotros todos los días tenemos que hacer esto. Porque hemos sido llamados a la santificación. Es decir, cada día vamos creciendo. Cada día nos vamos apartando del pecado para ser más santo cada día más. Y debemos examinarnos eso. Porque de eso se trata la santificación. Entonces, para nosotros los creyentes, los cristianos, los 365 días del año son santos. Pero no podemos ignorar también lo que se celebra en este tiempo. Y a la vez se recuerda. Porque en estas fechas normalmente se recuerda lo que tuvo que pasar Cristo en la cruz. Y de eso vamos a hablar hoy. Por eso, querida iglesia, hoy nos reunimos para recordar y meditar en el corazón del Evangelio. Porque lo que vamos a hablar hoy es el corazón del Evangelio. La cruz de Cristo. Hermanos, no hay otro mensaje más poderoso, más transformador y glorioso que este. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. ¿Lo creen? Jesús murió en la cruz por nosotros. Y a veces nosotros nos familiarizamos mucho con la cruz. Y hay personas que tienen una cruz colgada en el cuello. Y lo tienen, no sé, tal vez como un amuleto. Pero no saben por qué lo tienen. No saben qué significa eso. O posiblemente como un adorno. Y realmente se olvidan lo que es la cruz, lo profundo que es la cruz. Porque cuando Jesús dijo, consumado es, ¿se deben de acordar lo que dicen los evangelios? Consumado es, Jesús gritó. ¿Y qué significa esto? Estaba diciendo que todo ha sido hecho cuando Él murió en la cruz. Y eso debemos entender. Y nosotros podemos hacer varias preguntas sobre esto. Y pueden ser, ¿por qué Jesús murió en una cruz? ¿Y qué sucedió? ¿Sabes? ¿Sabes el por qué murió en la cruz y qué sucedió en la cruz? ¿Conoces? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el hombre más inocente de la historia
murió con el método de ejecución más brutal de la historia. Porque en aquel tiempo, ¿quiénes morían en la cruz? Los criminales, los malvados. Y Jesús murió en la cruz. ¿Te has preguntado por qué Jesús, un inocente que no pecó nunca, tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué tuvo Jesús que derramar su sangre? ¿Por qué tuvo que sufrir un sacrificio tan extremo? Porque eso tuvo que pasar Jesús. Y la respuesta puede ser muy perturbadora, pero a la vez tan poderosa y tan transformadora. ¿Por qué? Porque su muerte no fue un simple acto de sacrificio. Escuchen bien. Su muerte fue un acontecimiento más trascendental de la historia de la humanidad, donde el cielo y la tierra colisionan simplemente a través de una cruz de madera. Increíble, ¿no? Imaginemos esto. El creador del universo, la segunda persona de la Trinidad, está siendo clavado en una cruz por una turba enardecida de personas. Y Jesús estaba siendo crucificado para comprar nuestra libertad. Querida iglesia, su muerte en la cruz no fue una ejecución más del Imperio Romano, no fue solamente eso. Fue el cumplimiento del plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad. Eso era. Porque en la cruz, Jesús no solo sufrió físicamente, sino que cargó con el peso de nuestros pecados. Escuchen bien. Y es más, y nos abrió el camino hacia la vida eterna, para acercarnos al Padre. Jesús nunca fue obligado a morir. Él escogió la cruz para salvarnos. Porque si Él no hubiese querido, lo hubiera evitado. Pero Él escogió para que se cumpla este plan. Todos sabemos que Él fue traicionado, humillado, azotado y crucificado. Y todo eso Él tuvo que soportar por ti y por mí. Este es el amor de Cristo. ¿Dónde se demuestra? En la cruz. Porque Él no solamente se conformó con palabras, sino que se entregó a sí mismo en sacrificio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Porque si tú no crees, estás en serios problemas. Por eso en esta noche quiero que caminemos juntos por ese monte llamado el Calvario y que podamos recordar juntos lo que realmente sucedió en aquella cruz. Y no con ojos de una religión, sino con el corazón de que ya somos redimidos. Y que podamos descubrir qué pasó en aquella cruz. Porque tenemos que entender qué pasó en aquella cruz. Cuando el Padre descarga su ira y el peso de nuestros pecados sobre su Hijo. Eso es lo que vamos a enseñar en esta noche. Vamos al tema. Mucha gente cree en Dios. Si nosotros estamos por la calle y preguntamos a alguien, como una especie de una encuesta, y preguntamos, ¿crees en Dios?
Y la mayor parte va a decir sí. Sí, yo creo en Dios. Pero cada cual cree a su manera. El diablo también cree y tiembla. No basta solamente con creer. Pero en realidad no conocen a Cristo crucificado. No saben por qué Cristo murió o qué pasó. ¿Por qué no tienen un entendimiento claro de lo que sucedió? Escuchen, queridos hermanos, si tú no entiendes y no crees en lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz, tú y yo nunca vamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos con Él. Es tan importante creer en este evangelio de la cruz, porque aquí está el corazón de nuestra salvación. Entonces, no se trata solamente de creer en Dios. Por eso Pablo, en sus epístolas, él lo aclara, lo enfatiza. Y vamos a 1 Corintios 2, versículo 1 y 2, para ir entendiendo qué es lo más importante. Y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él aclara. Lo que él quería anunciar es a Jesucristo y a este crucificado, dice. En primer lugar, Pablo dice, bueno, yo no quiero usar un lenguaje sofisticado o técnicas retóricas como hacen muchos predicadores. ¿Con qué fin? De impactar a la gente. Pablo dice, no, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo esto? Porque él no quería que las personas crean por lo bonito que puede hablar un predicador. No depende si el predicador habla muy bonito, con palabras muy modernas. Uno tiene que ser directo, como dice la palabra. ¿Recuerdan lo que se estaba predicando de Jonás? ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? Nínive será destruido en 40 días. ¿Y cuántos creyeron? 120,000 personas. El evangelio no necesita más. Pero lamentablemente eso pasa. Por eso Pablo dice, no, yo no quiero utilizar un lenguaje tan moderno o un discurso donde pueda impactar a la gente, sino que sea el mismo poder del mensaje el que realmente cambie vidas, transforme corazones. Pablo sabía que él fue enviado para anunciar específicamente el mensaje de la cruz. Y Pablo sabía que la cruz es el corazón del evangelio. Por eso él lo enfatiza. Y por eso Pablo dice que no quiere hablar de otros temas, no quiere preguntar. Él no dice, bueno, no quiero saber cuántas personas hay en tal iglesia. No. Yo quiero predicar el mensaje de la cruz. Su enfoque principal era Cristo crucificado. Porque eso representa el amor, el sacrificio y el poder de Dios para salvarnos. Querida iglesia, podemos estar años en la iglesia, no sé, 1 año, 2 años, 5, 10, 15, 20, y no entender lo que sucedió en la cruz. Y de hecho, hay personas que ya llevan el cristianismo 10 años y no entienden todavía. Se conforman con decir, yo creo en Dios, voy a una iglesia, me cohíbo de pecar, pero no entienden qué realmente pasó cuando Cristo fue crucificado en la cruz.
En 1 Corintios 1, versículos 17 y 18 dice, escuchen lo que dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muchas personas, como ya dije al principio, tienen colgada una cruz en el cuello, pero en realidad no saben por qué la tienen. La iglesia de Corinto en aquel entonces se hablaba mucho de los ritos, como el bautismo, como hablar lenguas, si soy o no soy circuncidado. Estaba de moda en aquel tiempo. Que si haces esto, no haces esto. Pero aclaro esto, Pablo no está despreciando el bautismo, sino que él está estableciendo una prioridad. Su llamado principal es predicar el evangelio de la cruz. ¿Por qué? Porque allí está nuestra salvación. Y es lo que dice Pablo. Y aclara que su misión principal no quiere convertirse en seguidores de hombres. Porque ¿qué pasa cuando un predicador de alguna manera adorna el mensaje? Muchas personas que escuchan lo siguen. Este predicador, ¿cómo predica tan lindo? Realmente cuando escucho a este predicador, ¿cómo me levanta el ánimo? Y suena bonito, porque uno sí se lo puede adornar el mensaje. ¿Para qué? Para agradar a los oídos de los oyentes. Pero se altera la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice, a mí no me mandó el Señor a bautizar, sino a predicar. Realmente lo que dice el mensaje de la cruz. Y cuando predicamos este mensaje de la cruz, no tiene que ser adornada para impactar. Tenemos que ser directos. Cristo murió en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados, punto. Su poder está en el hecho de que Dios sacrificó a su Hijo por amor a nosotros. ¿Es importante bautizarse? Sí. ¿Es importante servir? Sí. ¿Es importante cantar? Sí. ¿Es importante adorar? Sí. Pero más importante es entender el mensaje de la cruz. Tenemos que entender qué pasó. ¿Sabías, querido hermano, que nada de esto existiría o serviría si Jesús no muere en la cruz y resucita? Créeme, si Cristo no moría en la cruz y no resucitara, todo lo que hacemos sería vano. Es más, la iglesia no existiría. Todos, absolutamente todos, estaríamos sin esperanza. Y si tú no crees en este mensaje de la cruz, realmente yo te podría decir, tu salvación está en dudas. Tienes que entender claro. Tenemos que conocer qué pasó en la cruz. Caso contrario, nuestra fe es vana, completamente vana. Y el Evangelio de la cruz nos muestra lo que realmente sucedió en la cruz de Calvario.
Querida iglesia, ¿es importante hacer buenas obras? Claro que sí. Pero más importante que eso es conocer a Cristo crucificado. Escuchen esto. Todo lo que necesitamos, tú y yo, ya fue entregado en la cruz por Cristo. Todo lo que necesitábamos. Eso es el Evangelio de la salvación. Por eso debemos predicar el Evangelio de la cruz. Es decir, lo que pasó en aquella cruz del Calvario. Lamentablemente, algunos predicadores han cambiado el mensaje de la cruz, diciendo que aceptemos a Cristo y todo nos irá bien. Es un mensaje falso. Acepta a Cristo y tu vida se va a arreglar, tu matrimonio se va a arreglar, tus finanzas van a crecer. Es un mensaje mentiroso, es un mensaje falso. Porque Jesús no murió en la cruz para que nos vaya bien. Jesús no murió en la cruz para cambiar nuestro estilo de vida. Jesús murió en la cruz para salvarnos del castigo eterno y darnos vida eterna. Para eso murió Jesús. Él no murió para solucionar nuestros problemas. Él vino y murió para darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque todos estábamos muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Estábamos condenados. Solo esperábamos el castigo eterno de parte de Dios. Eso merecíamos y eso esperábamos nosotros. Si Cristo no venía y no moría y no resucitaba en la cruz. Pero Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día para reconciliarnos con el Padre. Tremendo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Jesús a última hora decía, no voy a morir yo? No existiéramos nosotros, no estaríamos aquí. Como ya dije, nuestra fe sería vana. No serviría de nada lo que hacemos. Si Jesús no muere en la cruz y resucita, no hay perdón para nadie. No habría iglesia, no habría sanidad, no habría restauración. Todos estaríamos perdiendo el tiempo aquí. De nada serviría todo lo que hacemos. Pero si nosotros entendemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y creemos por fe, porque esto necesitamos fe para creer, lo tenemos todo. Y nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Y vamos a tener gozo, paz, esperanza. Porque ya no habrá nada ni nadie que nos aparte del amor de Dios. Querida iglesia, para los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Qué buena noticia, ¿no? Los que estamos en Cristo no hay condenación. Créelo. Ese amor de Dios se demostró cuando Jesús murió en la cruz. Dios amó al mundo, que envía a su Hijo para que venga a la tierra, nazca de una mujer, crezca como un hombre y muera como un hombre. ¿Para qué? Para demostrar que solo el amor de Dios es capaz de dar la vida de su Hijo inocente por los malvados y pecadores que somos nosotros. Dios el Padre envía a su Hijo, inocente, sin pecado. Pensemos en esto, para que muera por nosotros, que éramos enemigos de Dios, éramos malvados pecadores. Aquí hay muchos padres y madres que tienen hijos. Pregunto, ¿usted estaría
dispuesto a dar a su hijo inocente de 5 o 6 años para salvar a pecadores o para salvar a aquellas bandas que existen hoy? ¿Darías a tu hijo para salvar a los lobos, lagartos, los choneros, todos ellos? No, ¿no es cierto que no? Ni yo no daría. Que el juicio de Dios caiga sobre ellos, diríamos. ¿Por qué no daríamos? Porque no tenemos el amor. ¿Cómo que no tengo el amor? Si yo amo a mi hijo, yo amo a Dios. Sí, es verdad. Pero no tenemos el amor de Dios. Es muy distinto, porque el amor de Dios sí es verdadero, es genuino. Por eso Él dio a su Hijo inocente, sin culpa, sin pecado, para que muera en aquella cruz. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es, hermanos. Si Jesús no muere en la cruz y resucita, el mundo seguiría condenado, sin esperanza. Muchos pensarían que pueden salvarse por sus obras. Y de hecho hay muchas religiones que creen hasta hoy en eso. Y se esfuerzan por ser buenas personas. Porque creen que con ser buenos se van a salvar. Y no es así. La salvación no es por obras, es por fe. Eso debemos entender. Y con eso no quiero decir que no podemos hacer buenas obras. Sí podemos hacer buenas obras, porque las buenas obras es el resultado de nuestra conversión, de nuestra fe en Cristo. ¿Qué dice en Efesios 1:13? Dice, habiendo oído y habiendo creído el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces no necesitamos ser buenas obras, necesitamos creer el evangelio de vuestra salvación. Es lo que dice en Efesios 1:13. Entonces no se trata de lo que tú y yo podamos hacer. No, Cristo ya lo hizo en la cruz. Avancemos. Entonces, ¿y qué pasó en la cruz? Vamos a ver. Vamos a Colosenses 2, versículos 13 y 15. Y dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Escuchen bien. Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, donde dice, en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo esto pasó en la cruz. Todo esto sucedió. Entonces la cruz no fue una derrota, fue una victoria de Jesús, que desarmó los poderes del infierno. Y dice, los exhibió públicamente y los venció. En la cruz, Satanás perdió su poder sobre ti y sobre mí. El pecado perdió su dominio sobre nosotros. Y escuchen esto, nunca más seremos esclavos del pecado. ¿Lo crees? Nunca más seremos esclavos del pecado. Ahora somos libres por la sangre de Cristo. Dios puso en Él los pecados de todo el mundo. ¿En dónde? En la cruz de madera. Y dice, los exhibió públicamente. Tremendo, ¿no?
¿Qué más pasó? Cuando Jesús murió en la cruz, en lo natural, en lo exterior, en lo que se ve, digámoslo así, solamente fue una crucifixión más que los romanos lo hacían, porque los romanos practicaban esto. Y eso se podía ver, podían ver muchas personas. Pero en lo espiritual, Jesús estaba derrotando a todas las fuerzas del pecado, de la maldad. Eso no se puede ver, pero sí podemos creer, ¿sí o no? Podemos creer por fe. Estaba derrotando todas esas fuerzas malignas. Lo estaba venciendo, lo estaba destruyendo. Todas esas cosas sucedían en la cruz. Es más, si nos vamos a Isaías 53, versículo 4 y 6, escuchen lo que dice. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En su Hijo, el pecado de todos nosotros. Eso sucedía en la cruz, en su muerte. Y realmente Isaías 53 es uno de los pasajes más poderosos de la Escritura. Porque aquí se abre una ventana al corazón del Evangelio. Aquí nos muestra al Mesías cargando con lo que realmente nos correspondía a nosotros, que éramos pecadores. Y aquí podemos ver claramente que no solamente Jesús sufrió un dolor físico, sino caía sobre él un peso espiritual de nuestros pecados. Jesús pudo sentir ese peso, porque realmente Él recibió toda esa maldad que había en nosotros, cayó sobre Él, y Él pudo sentir. Más adelante vamos a aclarar esto. Aquí en esta parte de Isaías 53, realmente se profetiza la cruz. Ya desde hace muchos años atrás, ya por medio de este profeta Isaías ya lo dice, lo que iba a pasar. Ya se habla del Evangelio. Pero aquí se habla de dos grandes acontecimientos invisibles que no se los puede ver físicamente, pero sí se los puede creer. Dos acontecimientos invisibles de la cruz. Uno, cuando Jesús recibe todo el peso de nuestros pecados, Él siente el abandono del Padre. Él siente como que el Padre lo deja solo por un momento. Y número dos, el derramamiento de la justicia y la ira de Dios sobre un inocente. Eso sucede. Por eso en los versículos 4 y 5 de Isaías dice: el Mesías fue herido y abatido por Dios por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, fue castigado por Dios. Dios mismo lo castiga a su Hijo. Y en el verso 6 dice que Jehová descargó sobre él los pecados de todos nosotros. Uno puede decir, pero qué malvado el Padre. ¿Cómo lo castiga a su propio Hijo?
¿Cómo poder entender esto? Pero lo hizo. Y debemos de creer, porque se dice en la Escritura. Entonces, ¿cuál es el mensaje invisible de la cruz detrás de la crucifixión? Escuchen bien. En la cruz, el Padre Eterno descarga su ira sobre su Hijo. ¿Para qué? Para hacer justicia de nuestras injusticias. Eso es lo invisible que debemos de creer. Eso no se puede ver físicamente, querida iglesia. No podemos. Pero así dice la Escritura, que eso sucedió. Y fue Jesús quien cargó con nuestros pecados, con nuestras culpas, con nuestra maldad. Aunque todo esto no se podía ver físicamente, pero sí lo podemos creer por fe, porque nosotros debemos vivir por fe, no por vista. Podemos creer lo que sucedió en la cruz, donde Jesús tomó sobre él los pecados de toda la humanidad. Vamos a la Biblia. 2 Corintios 5:21 dice: Él, que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Escuchen bien, lo hizo pecado. No es que pecó Jesús, escuchen bien. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tremendo, ¿no? Todos conocemos que hubo un momento en que Jesús gritó, antes de morir, obviamente. Aquella frase que dice: ¿por qué me has abandonado? Y este es el momento más, digámoslo así, oscuro, de mayor sufrimiento físico y espiritual en la cruz que tuvo Jesús. Jesús estaba crucificado y en ese momento estaba experimentando la separación de Dios debido a nuestros pecados. Por un instante, su Hijo Jesús experimenta una separación del Padre, un abandono, porque nunca antes en la historia él había sentido eso. Todo el tiempo estaba conectado Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo. Estaban así juntos, inseparables, pero por culpa de nuestros pecados, él siente un abandono. Jesús sintió ese abandono por el Padre. Y Jesús cita lo que dice en el Salmo 22:1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imaginemos esto. ¿Cómo Jesús siente ese abandono del Padre? Ese fue el mayor dolor que él tuvo cuando sintió que Dios no estaba con él. Ahí podemos ver nosotros la gravedad de nuestro pecado. Jesús estaba sintiendo el abandono y la separación del Padre. Es un aspecto de lo que nosotros llamamos la expiación, que Él estaba realizando por nuestros pecados, que es una separación de Dios. Cuando estamos en pecado, hay una separación con nuestro Dios. Y eso nos demuestra la gravedad de los pecados y la necesidad de la expiación. Escuchen bien esto. Aunque Jesús se sintió abandonado, Dios no lo abandonó. En realidad, Dios estaba trabajando en la cruz para salvarnos a ti y a mí.
Pero Jesús experimentó el abandono. Por un momento, él sintió que el Padre no estaba con él. Una ausencia de él, lo que antes nunca había sentido. Por eso, querida iglesia, es tan triste uno estar sin Dios, definitivamente. Sin Dios, nada podemos hacer. O apartados de Él, nada podemos hacer. Definitivamente. Es terrible. El Salvador, Jesús, cargó con toda la culpa de nosotros. ¿Por qué tenía que cargar Él? ¿Acaso era culpable? No. Pero lo hizo. Por eso el Padre lo trató como que si fuera culpable, para que los culpables pudiéramos ser tratados como justos. ¿Qué tal? Parece una injusticia eso. ¿Cómo es esto? Para que los culpables pudiéramos ser tratados como justos. Es decir, en la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de nuestras injusticias. Eso es lo invisible que debemos de creer y que solamente por fe podemos creer y entender todo esto. Para Jesús, la mayor tortura y digámoslo así, dolor y sufrimiento vivida fue en ese momento en que Él se sintió abandonado. Y también creemos para el resto de la divinidad, porque yo no sé cómo pudieron ellos sentirse viendo cómo Jesús cargaba con el peso de nuestros pecados. ¿Cómo se sintió el Padre? Yo no sé, pero me imagino que debió ser un momento muy oscuro, muy cruel para ellos también. Por eso, ay de aquella persona que desprecia este mensaje. ¿Cómo despreciar este sacrificio? ¿Cómo dejar de creer? Y nosotros lo recibimos solamente por gracia y por fe. Pero aún así, hay muchas personas que no creen en eso, o se resisten a creer. Y prefieren escuchar otros mensajes que suenan muy bonito. Y muchos siguen a ciertos predicadores. Yo recuerdo que hace muchos años atrás me encantaba escuchar a esos predicadores que hablaban muy fuerte, casi gritaban. Y además yo le daba más volumen para escuchar y decía, ¡qué buen predicador! ¿Cómo me llega esa palabra? Y es más cuando decían, reciban esto. Qué buen predicador. ¿Reciban qué? Reciban mentira, engaño. Querida iglesia, el mensaje se debe predicar como ha sido dado. Por eso cuando se predicaba la serie de Jonás, a mí me impactó tanto esta parte cuando Dios lo manda a Jonás a predicar a Nínive. Un mensaje tan corto y tan poderoso. De pocas palabras. Nínive será destruida en 40 días. ¿Y qué pasó con esta ciudad? Creyeron todos. 120,000 personas se convirtieron y se arrepintieron. Tremendo. Por eso no se trata de lo bonito que podamos hablar nosotros. Se trata de lo que Dios haga a través de su palabra. Pero su palabra verdadera, sin adornos, sino tal como lo dice la Escritura. El juicio de Dios cayó sobre él en lugar de nosotros. Miren, Jesús no solamente llevó nuestros pecados, sino también el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos ser castigados.
Por eso en Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cómo no darle gracias a Dios por esto? Nunca debemos de callar. Siempre debemos darle gracias a Dios por todo y en todo, porque Él lo hizo todo por nosotros. En la cruz vemos un padre descargando su ira sobre su hijo inocente, para que no sea descargado sobre nosotros la ira de Dios, que era para los hijos de la desobediencia. Ahora cae en Jesucristo. Y cuando nosotros creemos por fe en todo esto, Dios nos declara justos, inocentes, libres de toda culpa. Tremendo Dios, ¿no? Por eso es tan importante creer en esto. Por eso es tan importante escuchar el mensaje de la cruz. ¿Qué más pasó? Se efectuó un intercambio divino. En lo espiritual ocurrió un intercambio. Jesús recibió lo que nosotros merecíamos. ¿Qué merecíamos nosotros? Castigo, muerte y separación de Dios. Eso merecíamos nosotros por ser pecadores. Y a cambio nosotros recibimos lo que Él merecía: justicia, vida eterna, reconciliación. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo recibió por nosotros todo esto. Querida iglesia, la cruz es la solución al problema del hombre con Dios. ¿Cómo Dios, siendo un juez justo, puede perdonar a un hombre injusto? Es complicado entender esto. Repito, ¿cómo Dios, siendo un juez justo, puede perdonar a un hombre injusto? Pues Él resuelve este problema. ¿Dónde? En la cruz. Descargando en su Hijo todo aquello que le correspondía al hombre por causa del pecado. Ahí resuelve el problema. Es decir, muerte, castigo y separación de Dios cae sobre el Hijo en ese momento. Y en la cruz se hace justicia. Y cuando el hombre se apropia por fe, y al oír de esa justicia, entonces queda libre de la justicia eterna. Dios nos ve como justos, pero no por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que Él hizo. La causa de la muerte de Jesús, hermano, era necesaria. Porque si no pasaba esto, todos nosotros nos íbamos al infierno. Porque nadie puede salvarse por su propia cuenta. Puede ser la mejor persona del mundo, que si no cree en esto, igual se condena. Era necesaria. Pues tuvo que derramar su sangre y morir, y hacer justicia por nuestra injusticia, para que todo aquel que en Él crea, en esa causa, reciba el perdón de pecados y otros beneficios. ¿Qué más pasó? En el momento que Jesús murió, se abrió el camino a la reconciliación con Dios. Jesús muere. En Marcos 15, 37 a 38 dice que el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Significa que ya todos los que creemos hemos sido reconciliados con Dios y podemos llegar a Él. Ya no hay ese velo que no nos dejaba llegar a Dios. Ha sido roto, ha sido quitado,
para que todo aquel que crea en Él pueda tener acceso y llegar a Dios. Ahora tenemos acceso al Padre. Podemos acercarnos confiadamente, pero es gracias a Jesús, no es gracias a nosotros. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, justificados pues por la fe, todo es por fe. Ya tenemos paz con Dios, ya no somos enemigos de Él. Porque Cristo nos reconcilió con el Padre. Ya nos mira como justos a nosotros. Antes éramos enemigos de Dios. El pecado nos había separado de Él. Pero en la cruz, Jesús se convirtió en el puente entre el cielo y la tierra. ¿Cuántas cosas sucedieron? Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué increíble!, ¿no? Siendo tan pecadores, tan malvados, Cristo muere por nosotros. ¿Quién lo hace eso? Nadie. Nadie. Pero Cristo sí lo hizo por nosotros. Jesús muestra su amor, que es un amor sacrificial, cuando muere en nuestro lugar. Nosotros teníamos que morir. Y Él no murió por personas perfectas, sino murió por culpables que somos nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él pagó el precio del pecado. Y recibió Él lo que a nosotros nos merecíamos. Mire esa bondad de Dios, esa gracia de Dios. Por eso debemos de vivir siempre agradecidos de Dios. Cuántas cosas ha hecho Él y cuántas cosas sigue haciendo Él por nosotros. Y somos ingratos nosotros. No somos capaces de darle gracias a Dios. Así es nuestro Dios. Resumiendo, lo invisible que sucedió en la cruz, en la cual debemos creer para ser salvos, es que Jesús tomó nuestro lugar, cargó con nuestro pecado y recibió nuestro castigo, para que al creer en Él seamos hechos justos delante de Dios. Esa fe es la que nos salva y no nuestras obras. Esa fe nos salva a todos. Por eso la importancia de creer en este Evangelio de la cruz, porque allí está la esencia, el corazón que nosotros necesitamos creer y entender todo aquello que tuvo que pasar Jesucristo por nosotros. Entonces, no es suficiente solo con creer en Dios y ser buenas personas. No, cree en esto, cree en este mensaje y recibirás el perdón de Dios. Y quiero concluir con esto. Nosotros hoy, por fe, en su palabra podemos comprender lo que sí sucedió verdaderamente en la cruz. Yo creo que aquí todos sí creemos en lo que sucedió en la cruz. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo sucedió esto? Hace más de 2000 años. Por eso lo que estamos haciendo hoy es solamente recordando aquellos tiempos grandiosos, maravillosos, poderosos, lo que hizo Cristo en la cruz. Estamos recordando. En el Evangelio de la cruz consiste en reconocer dos noticias, escuchen bien, y obedecer dos condiciones. Hay una noticia buena y una mala. Y es verdades. Eso dice la palabra. La mala noticia
es que el hombre está totalmente condenado por lo que hace y por lo que es. Y enfrente tiene un Dios justo y santo, que tiene que hacer justicia, porque nadie se libra de esto. ¿Qué es la mala noticia? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la justicia de Dios cayó sobre el Hijo. Y la resurrección le da vida a esta noticia. ¿Sí? Entonces, las dos condiciones que tú tienes que obedecer son arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en las dos noticias. En creer que tú eres malo, malvado, y en creer que en la cruz Dios descargó su justicia por las injusticias. Ese es el Evangelio de la cruz, queridos hermanos. No es hablar bonito. No es predicar tan bonito para que te levante el ánimo. No. El Evangelio de la cruz es reconocer que somos pecadores malvados. Y que sin Cristo estamos perdidos. Eso tenemos que entender.